Antes de comenzar con el servicio del sistema de aire acondicionado, AC, se deben realizar controles preliminares del sistema. Por ejemplo, se debe verificar la calibración del manómetro de la máquina de AC. Se debe inspeccionar el estado del filtro de polen y de polvo, así como la tensión de la correa de serpentina y la trayectoria de flujo de aire del condensador. Al parecer, hay algo más en el servicio del sistema de aire acondicionado que solo conectar el equipo de recuperación y de reciclado. Incluso las herramientas más avanzadas son solo tan buenas como el uso y el cuidado que se les da. Para analizar con precisión el problema del AC de un cliente, necesita saber qué herramienta usar y cuándo, cómo darles mantenimiento, qué inspeccionar en el vehículo y cómo monitorear adecuadamente el funcionamiento del AC. Si ya está familiarizado con todo esto, simplemente tome la prueba. Si necesita ayuda con este tema, mire el módulo. No podemos ver al refrigerante que cambia de estado dentro del sistema de aire acondicionado. Los manómetros nos proporcionan la ventana para verificar lo que está pasando ahí adentro. Piense en ellos como un multímetro digital para el sistema de aire acondicionado. Los manómetros pueden ser un juego de manómetros autónomos o parte de una estación de recuperación y recarga del AC. La mayoría de los técnicos utilizan esta última opción, pues el refrigerante se debe recuperar para cumplir con las leyes federales. Debe estar certificado en recuperación y reciclado de refrigerante por parte de una organización aprobada por la EPA antes de conectar a un vehículo medidores o equipo de servicio de AC. Para más información, consulte el módulo en línea Cumplimiento con la Ley del Aire Limpio. Un manómetro lee la presión del lado alto o de descarga del compresor. El otro manómetro lee la presión del lado bajo o de succión del compresor. Los manómetros del lado alto normalmente están graduados en incrementos de 5 PSI. La marca más larga, entre 150 y 200 PSI, representa 175 PSI. Los manómetros del lado bajo normalmente están graduados en incrementos de 1 PSI. La marca más larga, entre 20 y 30 PSI, representa 25 PSI. Los manómetros o el equipo de servicio se conectan al vehículo mediante mangueras con refuerzo especial. Las mangueras del lado de alta son rojas y las del lado de baja son azules. Antes de conectar cualquier equipo de servicio para el AC, asegúrese de leer y seguir las indicaciones y la información de seguridad del fabricante. Existen varias mediciones diferentes de temperatura que puedes realizar durante el diagnóstico y servicio del AC. Hay varios tipos diferentes de dispositivos para medir la temperatura. Conocer los usos y el funcionamiento correcto de cada tipo es fundamental para obtener mediciones precisas. Los termopares miden diferencias de temperatura mediante metales disímiles y electricidad. Los termopares están disponibles como herramientas independientes o como un accesorio para muchos multímetros digitales. Por lo general, muestran 1 milivoltio por grado de temperatura. Debido a que responden ante cambios de temperatura casi al instante y a que miden un intervalo de temperatura más amplio que la mayoría de los termómetros, los termopares son los dispositivos de medición de temperatura más versátiles. Cuando tome mediciones, no sostenga con la mano la punta del sensor metálico expuesto del termopar. El calor de su cuerpo agregará temperatura y provocará lecturas imprecisas. Utilice la manija de un destornillador plástico o algo similar para presionar la sonda del termopar contra el objeto que se mide. Si se mide la temperatura de ventilación, inserte el termopar en la ventilación, colocando el extremo expuesto directamente en el flujo de aire. Los termómetros infrarrojos o IR miden la temperatura de la superficie de un objeto sin contacto directo. Simplemente apunte, presione el gatillo y lea la temperatura en la pantalla. Las pistolas de temperatura IR se han hecho muy populares en los talleres automotrices. Sin embargo, debido a las limitaciones serias y al potencial de errores, no se recomiendan las pistolas de temperatura IR para usarse en el diagnóstico del AC. Una excepción sería un modelo que también tenga un termopar como accesorio. Este tipo de pistola es aceptable
cuando se usa adecuadamente. Los termopares de IR capturan la energía infrarroja invisible que emiten todos los objetos para obtener una lectura de temperatura. La radiación infrarroja es parte del espectro electromagnético y se ubica entre la luz visible y las ondas de radio. Todos los termómetros de IR tienen una relación variable de distancia al punto que determina la presión de la medición. Asegúrese de que el objetivo sea más grande que el tamaño del punto que está midiendo la unidad. A menor tamaño del objetivo, debe situarse más cerca. Algunos modelos tienen una mirilla láser que indica el centro del punto. Consulte la información específica en la guía del usuario de la herramienta. Los termómetros IR funcionan mejor para medir componentes grandes del AC, como cuerpos de compresor y condensadores. Si mide esta línea estrecha del lado de alta, la lectura mostrada puede en realidad ser un promedio de la temperatura de la línea y de los componentes de alrededor, ocasionando un diagnóstico equivocado. Los termómetros IR detectan energía emitida, reflejada y transmitida, pero solo la energía emitida indica la temperatura del objeto. La energía reflejada y transmitida debe eliminarse para obtener mediciones precisas. A este factor se le llama emisividad o capacidad del objeto de emitir energía infrarroja. La emisividad puede tener un valor de 0 a 1,0. Algunos termómetros IR usan un factor de emisividad fijo de 0,95. El valor de la mayoría de las superficies orgánicas, pintadas u oxidadas, y algunos, tienen emisividad ajustable. Los termómetros infrarrojos no miden con precisión la temperatura del medio ambiente o del flujo de aire como la temperatura de ventilación del AC. Esto es debido a que las moléculas de aire no emiten radiación infrarroja. Algunas pistolas de temperatura tienen una sonda de termopar como accesorio para realizar estas mediciones. Los termómetros son los dispositivos de medición de temperatura de más bajo costo y pueden medir con precisión temperaturas de una superficie o de un flujo de aire. Hay disponibles termómetros digitales y analógicos, pero el tipo digital es mucho más fácil de leer durante el diagnóstico y el servicio del AC. El elemento de detección del termómetro va a medir la temperatura de lo que haga contacto, pero la respuesta a los cambios de temperatura puede tardar varios minutos, mucho más lento que un termopar. Algunas herramientas de medición de temperatura funcionan mejor que otras para ciertas mediciones. Esta tabla muestra algunas mediciones usuales de temperatura del AC y la herramienta que se puede usar para cada una. Las condiciones de temperatura y humedad del taller o del medio ambiente afectarán considerablemente el rendimiento del AC. Debe tomar lecturas precisas para ambos valores para diagnosticar un sistema de aire acondicionado. Todos los distribuidores deben tener un higrotermómetro digital grande X-Tech 445703 para tomar estas mediciones. Se pueden obtener termómetros adicionales o de reemplazo a través del programa de herramientas y equipamiento. Las herramientas analizadas hasta ahora sí requieren de un poco de mantenimiento. Antes de continuar, veamos un par de verificaciones usuales a la calibración. Como el diseño de las herramientas y el equipo de servicio del AC varían considerablemente, siempre debe consultar las recomendaciones de mantenimiento del fabricante. Las herramientas y los equipos mal calibrados o con mal mantenimiento ocasionarán diagnósticos equivocados. Los manómetros deben leer 0 psi cuando estén expuestos a la presión atmosférica, con las mangueras de servicio desconectadas y cualquier válvula abierta. También deben leer aproximadamente 70 psi al conectarse a un recipiente de R134A puro o R1234YF, si la temperatura del refrigerante está aproximadamente 70 grados Fahrenheit. Utilice una tabla de presión y temperatura del R134A o R1234YF para las otras temperaturas del refrigerante. Al quitar la lente, la mayoría de los manómetros tienen un tornillo de calibración para ajustar la aguja del dispositivo. Utilice un destornillador para calibrar el presostato. Al girar el tornillo de calibración en sentido horario, se reduce la lectura de la aguja del manómetro. Al girar el tornillo en el sentido opuesto, se incrementa. Siempre calibra el manómetro a 0 psi con las mangueras de servicio desconectadas. Si el manómetro no lee la presión del refrigerante correcta según una tabla de presión y temperatura después de ponerlo en 0, envía el manómetro a reparación o reemplázalo. Los termómetros, termopares y pistolas infrarrojas deben leer aproximadamente 32 grados Fahrenheit al medir temperatura de un vaso de agua helada.
Consulte las instrucciones del fabricante de la herramienta si están fuera de calibración a un grado considerable. En este punto, estamos casi listos para conectar el equipo de AC. Sin embargo, necesita hacer algunas verificaciones previas importantes antes de conectar el equipo de servicio o de arrancar el vehículo. Como bonificación, podría incluso encontrar el problema con mucho menos trabajo. Debajo del capó, realice una inspección visual rápida de los componentes y las líneas del AC por si hubiera problemas obvios, como componentes rotos o desconectados. Las manchas de aceite y suciedad en una conexión de una línea de AC son un signo seguro de una fuga de refrigerante. Asegúrese de que no haya hojas ni otros desperdicios que limiten el flujo de aire en la admisión de aire fresco en la base del parabrisas. Verifique la ruta del flujo de aire del condensador por si hubiera aletas del condensador sucias o dañadas. Un condensador sucio o una restricción en el flujo de aire pueden reducir enormemente el desempeño del AC y ocasionar presiones incorrectas. No olvide revisar entre el radiador y el condensador en caso de que sospeche de un problema. Asegúrese de que la correa del compresor esté instalada correctamente y en buenas condiciones. Luego, verifique la tensión de ajuste de la correa. Para las correas de transmisión tipo B o de múltiples nervaduras, utilice un medidor de tensión de correas. Siempre ajuste la tensión a la especificación de una correa usada si la correa se ha dejado funcionando durante más de 5 minutos. Para las correas de serpentín, verifique que el indicador del autotensionador esté dentro de la ventana de ajuste. Reemplace la correa si no es así. El indicador del autotensionador no debe cambiar de posición de manera significativa después de arrancar el motor. Reemplace el autotensionador si lo hace. En el compartimiento de pasajeros, inspeccione el estado del filtro de polvo y polen. Reemplácelo si está restringido o excesivamente sucio. Para más información, consulte el módulo en línea ACC 18. Ajuste del flujo de aire del HVAC y del cable. Verifique el funcionamiento del cable de la válvula de agua del calefactor y de la puerta de mezcla de aire, si corresponde. El ajuste incorrecto afectará negativamente el desempeño del AC. Una vez que termine con estas verificaciones previas, puede continuar con la conexión del equipo de servicio del AC. Es buena idea conectar un identificador de refrigerante y seguir las instrucciones del fabricante antes de conectar cualquier equipo de servicio. Algunas estaciones de recuperación y recarga de AC, como la Robinair modelo ROB 421234, tienen una función integrada para identificar al refrigerante. El refrigerante incorrecto contaminará su estación de recuperación y carga de refrigerante, lo cual va a requerir reparaciones costosas. Los selladores para fugas de refrigerante del mercado, fabricado por terceros que se hayan agregado durante intentos de reparaciones anteriores, también pueden dañar tu equipo de servicio de AC. Existen herramientas especiales a nivel comercial para detectar la presencia de selladores. Los identificadores de refrigerante no los va a detectar. Se usan acoples de desconexión rápida en ambas válvulas de servicio. El lado alto es considerablemente mayor para prevenir conexiones incorrectas. Asegúrese de dar seguimiento a las tapas de las válvulas y de reinstalarlas cuando termine, puesto que sirven como un sello secundario de las válvulas. Antes de conectar las mangueras de servicio, asegúrese de que las válvulas acopladoras estén totalmente retraídas, girando los volantes en sentido opuesto a las agujas del reloj. Esto previene la descarga del refrigerante durante la conexión de la manguera. Conecte la manguera roja a la válvula del lado alto, deslizando el anillo de bloqueo del acoplador hacia arriba mientras empuja hacia abajo. De la misma manera, conecte la manguera azul a la válvula del lado bajo. De la misma manera, conecte la manguera azul a la válvula del lado bajo. Gire los volantes manuales del acoplador de la manguera de servicio, de las válvulas de servicio del lado de alta y de baja para abrirlas. Con el motor y el sistema de aire acondicionado apagados, ambos medidores deben leer ahora las mismas presiones estáticas. Con el sistema cargado adecuadamente y el vehículo frío, los medidores deben leer cerca de 70 psi con una temperatura ambiente de 70 grados. Utilice una tabla de presión y temperatura del R134A o R1234YF
para las otras temperaturas del refrigerante. Suponiendo que los medidores están calibrados adecuadamente, las lecturas considerablemente más altas que las del cuadro significan que hay demasiado refrigerante, aceite o aire en el sistema. Esto también puede indicar refrigerante contaminado. Las temperaturas considerablemente más bajas indican una carga de refrigerante baja. Si la presión estática cae por debajo de unas 30 psi, el interruptor o sensor de presión del AC previene el funcionamiento del compresor del AC. Nunca confíe en las lecturas de presión estática como tu única indicación del estado de la carga del sistema de aire acondicionado. Antes de arrancar el motor, gire la llave de encendido a la posición de funcionamiento y asegúrese de que el ventilador funcione en todas las velocidades. El panel de control del HVAC o del clima monitorea el funcionamiento del motor ventilador y prevendrá el acople del embrague del compresor si el circuito del ventilador no funciona adecuadamente. Arranque el motor y encienda el AC. El embrague del compresor debe acoplarse y funcionar sin ruidos inusuales. Algunos códigos DTC podrían ocasionar que el circuito del compresor del AC quedara inhabilitado. Corrija primero estos códigos. El diagnóstico eléctrico se cubrirá en próximos módulos. Verifique que ambos ventiladores de enfriamiento funcionen cuando el compresor está encendido. La dirección de rotación del ventilador es vital para tener un desempeño adecuado del AC. La dirección de rotación de las aspas varía entre modelos, pero los ventiladores siempre deben extraer aire a través del condensador hacia el compartimiento del motor. Para verificar la dirección del flujo de aire del ventilador, utilice una pieza de papel contra el condensador. El papel debe pegarse a la superficie del condensador para ambos ventiladores. Las reparaciones inadecuadas de colisiones son una causa importante de los problemas eléctricos del AC. Por último, verifique que la velocidad mínima del motor esté dentro de las especificaciones con el compresor apagado y encendido. Para la mayoría de los vehículos, la velocidad mínima del motor debe estar por arriba de 500 RPM para que el compresor del AC se mantenga enganchado. Un cuerpo del acelerador o los pasajes de aire en funcionamiento mínimo que estén sucios ocasionan la baja velocidad mínima. La carga agregada del compresor hace que el motor funcione por debajo de 500 RPM. El ECM/PCM apaga el compresor hasta que se recupera la velocidad del motor. La condición se repite ocasionando un ciclado rápido del compresor. Corrija primero el problema de velocidad mínima. Nuestro siguiente tema incluye usar las herramientas de las que hablamos anteriormente para monitorear el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Conocer todas las verificaciones diferentes le brinda la mayor cantidad posible de recursos de diagnóstico. Configurar al motor en 1500 RPM. Preacondiciona al sistema y asegura que el compresor esté bombeando suficiente refrigerante para obtener resultados precisos de la prueba. Controla las RPM con el IHDS, ya que es más preciso que el tacómetro en el grupo de instrumentos. Todos los modelos nuevos están equipados con control del acelerador electrónico, que ha eliminado la capacidad de incrementar la velocidad del motor desde debajo del capó. Una herramienta para el pedal del freno y el acelerador, disponible a nivel comercial, permitirá un control preciso de la velocidad del motor desde el interior del compartimiento de pasajeros. La herramienta se fija entre el borde del volante de dirección y el pedal del acelerador. Luego se gira el tornillo vernier hasta alcanzar las RPM de prueba correctas. Cuando el embrague del compresor de AC hace un ciclo a ON, la presión del lado de alta debe aumentar desde la lectura de presión estática. La presión del lado de baja debe disminuir. Cuando el compresor acaba un ciclo, las presiones comenzarán a equilibrarse hacia la presión estática hasta que el compresor vuelva a comenzar un ciclo. Las presiones del sistema se comportarán de manera diferente cuando el compresor tenga un solenoide de control de capacidad variable. Estos compresores no hacen, acaban ni comienzan ciclos. En su lugar, el compresor se acopla y se mantiene acoplado siempre y cuando el sistema esté encendido. Las salidas y las presiones del sistema se regulan con el solenoide de control variable y al variar la velocidad del ventilador del condensador. Esto hace que las lecturas en el manómetro no realicen un ciclo y permanezcan relativamente estables por comparación. Si el compresor o el vehículo se apagan, las presiones deben igualarse en un plazo de 10 a 15 minutos. Algunos medidores tienen seguidores que se pueden ajustar para marcar las presiones máximas o mínimas. El módulo Pruebas de desempeño del AC
cubrirá lo que deben ser las presiones normales del sistema. Para establecer una línea base y monitorear el desempeño del AC, necesita hacer, por lo menos, las siguientes mediciones: temperatura y humedad ambientales o del taller, la presión máxima del lado alto justo antes de que el compresor se cicle en apagado, presión mínima del lado bajo justo antes de que el compresor se cicle en apagado y temperatura de entrega de ventilación central del AC. Las temperaturas de entrega del AC se toman por lo general en las ventilaciones centrales. Sin embargo, también es una buena idea verificar las temperaturas de ventilación de la esquina del lado del pasajero y del conductor y compararlas. Una baja carga de refrigerante puede hacer que las temperaturas de ventilación exteriores difieran en 20 grados o más. Si el vehículo tiene control de clima de zona dual, asegúrese de que la función dual esté apagada antes de realizar esta prueba. Veamos la razón por la que esto sucede. Normalmente, el refrigerante entra al evaporador como un líquido de baja presión, fluye a través de los pasajes del evaporador equitativamente y hierve, formando un vapor para absorber el calor. Esto da como resultado temperaturas de entrega similares en ambos lados del vehículo. Con una carga baja, el refrigerante líquido termina de hervir antes de que haya viajado por todos los pasajes del evaporador. Como el flujo de aire de la ventilación de la esquina pasa por conductos desde lados opuestos del evaporador dentro de la caja de HVAC, la ventilación del lado del pasajero será considerablemente más fría que la del lado del conductor. Las temperaturas de la línea del AC pueden ser de utilidad si encuentras un problema del AC difícil o poco usual. La verificación más sencilla es sujetar con cuidado cada línea del AC con la mano. Si necesita realizar mediciones específicas, un termopar es la mejor herramienta que se puede usar. Como las temperaturas de línea varían ampliamente con las condiciones ambientales y del calor del motor, es difícil asignar números específicos como normales para un auto dado. Como regla general, las líneas del lado alto deben estar calientes al contacto y las líneas del lado bajo deben estar frías. La línea del lado alto entre el compresor y el condensador debe ser la línea más caliente. La línea líquida entre el condensador y la válvula de expansión debe estar caliente, pero aproximadamente de 10 a 50 grados más fría que la línea en el condensador. La línea del lado de baja o de succión entre el evaporador y el compresor debe ser la línea más fría. En condiciones húmedas, se formarán gotas de agua o escarcha debido a la humedad que se condensa en la superficie fría de la línea. La temperatura no debe cambiar de manera significativa a lo largo de una línea entre los componentes. Si la temperatura de la línea cambia de manera significativa a lo largo de su longitud, indica una restricción en la línea. En el punto de la restricción de la línea se puede formar escarcha o sudor.